Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar, mejor dicho, con la clase de electrostática. La clase anterior les había dejado un PDF como una clase introductoria de esta nueva unidad, de la unidad número 2, para que lo vayan leyendo y vayan entrando en tema. Sobre todo con respecto al concepto de lo que es una carga, cuál es el valor de una carga y cuáles son sus unidades. Ahora vamos a entrar un poquito más de lleno en lo que es la electrostática en sí. Vamos a comenzar enunciando la ley de Coulomb, que también estaba en el PDF que les mandé. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso para continuar con esta unidad. ¿Qué decía o qué hablaba la ley de Coulomb? La ley de Coulomb decía que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. En esta parte de electrostática nosotros nos vamos a hacer hincapié sobre todo en las cargas puntuales, es decir, que no vamos a considerar que las cargas tienen una masa. ¿Sí? Vamos a considerar directamente la interacción y la carga que tiene y no así la masa. Por supuesto que cuando un material tiene una carga y una masa, se pueden analizar otro tipo de fuerzas como ser la fuerza gravitatoria. Pero en este caso nos vamos a referir pura y exclusivamente a la fuerza eléctrica. La ley de Coulomb, tal como fue establecida, debería usarse tan solo para cargas puntuales en el vacío. ¿Qué dice la ley de Coulomb o cuál es la ecuación o la fórmula que rige esta ley? La ley de Coulomb me dice que, expresado en forma matemática, me dice que la fuerza entre dos cargas puntuales va a ser igual a 1 sobre 4 pi por epsilon 0, donde todo ese término corresponde a un valor constante, multiplicado por el producto de las cargas Q1 y Q2, todo eso en valor absoluto. Es decir, que no me va a interesar si la carga es positiva o negativa, dividido en la distancia que la separa al cuadrado. Esta fuerza, como ustedes saben, es un vector que tiene módulo, dirección y sentido. Con esta ecuación ustedes van a calcular lo que es el módulo de la fuerza. ¿Sí? La dirección y el sentido va a depender de lo que suceda con las características de las cargas, si son positivas o negativas. El término 1 sobre 4 pi por epsilon 0, como dijimos recién, es un valor constante que vale 8,98 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados sobre coulombos cuadrados. Pero para los problemas y a fin de hacer un poco más práctico la resolución de los ejercicios, vamos a redondear a 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados sobre coulombos cuadrados. Recuerden que la fuerza eléctrica, al igual que cualquier otra fuerza, al igual que la fuerza peso, la fuerza normal, la fuerza de roce, tiene unidades de newton. En esta figura lo que podemos observar es lo que sucede cuando dos cargas tienen el mismo signo, ya sea que tengan signos positivos Q1 y Q2 o signos negativos tanto Q1 como Q2. En ese caso las cargas del mismo signo se repelen. ¿Sí? Fíjense en que en la carga Q1 tenemos una fuerza que está ejerciendo la carga Q2 y esa fuerza se la representa para el lado izquierdo. ¿Sí? Al igual que en la carga Q2 tenemos una fuerza 1, es decir, la fuerza de la carga 1 que ejerce sobre la carga 2. Fíjense en las nomenclaturas. Las fuerzas están representadas por vectores. ¿Sí? Es para poder diferenciar lo que le sucede a una carga y lo que le sucede a la otra carga. Ahora, cuando las cargas son de signo contrario, esas fuerzas son fuerzas de atracción. Observen que en la carga Q2, que es una carga positiva, ¿sí? Tenemos una fuerza F1 sobre 2 o F12. Esa fuerza es una fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga Q2.
Este tipo de fuerzas son fuerzas de atracción, ¿sí? Y fuerzas a distancia, es decir, que no existe o no es necesario un contacto físico entre las dos. Tal así como sucede con la fuerza gravitatoria, ¿sí? Ustedes tienen una fuerza gravitatoria de la Tierra que ejerce contra cualquier objeto que se encuentre en el aire. Siempre va a haber una fuerza gravitatoria que va de arriba hacia abajo. En este caso tenemos una fuerza eléctrica que está ejerciéndose sobre la carga Q2 debido a la carga Q1. De la misma manera sucede con la carga Q1. En la carga Q1, en esa posición de la carga Q1, la carga Q2 está ejerciendo una fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica se llama F2,1. ¿Sí? Son fuerzas a distancia. Siempre que tengamos este tipo de cargas puntuales, en este caso nosotros lo que se observa, en la figura son cargas donde aparentemente tienen una masa, ¿sí? Pero estas figuras son a modo representativo para poder visualizar cuando tenemos una carga positiva y cuando una carga negativa. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que siempre van a ser cargas puntuales, es decir, que no se va a tener en cuenta la masa de esas cargas. Ahora, si queremos representar en forma matemática esas fuerzas que se calculan, tenemos F1 sobre 2 es igual a menos F2 sobre 1. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre que yo tenga dos cargas que tengan el mismo signo, la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 va a ser igual en módulo, pero no en dirección. ¿Sí? Por eso dice que F1 sobre 2 va a ser igual a menos F2 sobre 1. ¿Sí? Y eso ustedes lo están observando en los gráficos. Cuando son de atracción y cuando son de repulsión, las fuerzas tienen sentidos opuestos. La fórmula con la cual ustedes van a calcular, fíjense en la segunda ecuación, tenemos F1 sobre 2 es igual a F2 sobre 1 y es igual a la ley de Coulomb, que es K por el producto del valor absoluto de las cargas dividido en la distancia que las separa al cuadrado. Una diferencia entre la primera ecuación y la segunda ecuación, de estas dos últimas que estamos viendo, fíjense que en la primera yo tengo el signo del vector y en la segunda no. ¿Y eso por qué? Porque en la última lo único que estamos analizando nosotros es la magnitud de la fuerza. En cambio en la primera estamos analizando cuál es la dirección. ¿Sí? Es decir que son opuestas pero tienen el mismo módulo. Al igual que habíamos visto en Física 1, aquí también se aplica el principio de superposición de las fuerzas. ¿Sí? Cuando dos cargas ejercen fuerzas de manera simultánea sobre una tercera carga o sobre otras cargas, la fuerza total que actúa sobre esa carga es la suma vectorial de las fuerzas que las dos cargas ejercerían individualmente. ¿Sí? Acá lo único que estamos haciendo es ni más ni menos que aplicar lo mismo que hicimos en Física 1, el principio de superposición de las cargas. Esta propiedad importante, llamada principio de superposición de fuerzas, se cumple para cualquier número de cargas. ¿Sí? Si nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 o más cargas que estén ejerciendo una fuerza eléctrica sobre otra carga en particular, la fuerza total sobre esa carga particular va a ser la sumatoria que cada una de las cargas esté ejerciendo sobre esta última. La ley de Coulomb, tal como fue establecida, debería usarse tan solo para cargas puntuales en el vacío. Si hay materia presente entre las cargas, la fuerza neta que actúa sobre cada una se altera debido a las cargas inducidas en las moléculas del material interpuesto. Es práctico utilizar la ley de Coulomb sin modificar para cargas puntuales en el aire, ya que a presión atmosférica normal, la presencia del aire cambia la fuerza eléctrica en aproximadamente una parte en 2000 de su valor en el vacío. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a trabajar todos los problemas a partir de ahora, siempre suponiendo que estamos en el vacío, utilizando el valor de la constante
igual a 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados sobre columpios cuadrados. Por supuesto, ese valor va a cambiar si cambia el medio, es decir, si en vez de vacío tengo aire, puede cambiar un poco ese valor, o si tengo otro tipo de medio, algún gas en particular, ese valor de la constante tiende a cambiar. Pero a modo de practicidad nosotros vamos a usar el valor de la constante en el vacío. 9 por 10 a la 9 newton sobre metros cuadrados sobre colombio cuadrado. Ahora veamos un pequeño ejemplo como para empezar a resolver problemas de electrostática. Dice, dos cargas puntuales Q1 igual a más 25 nanocoulombios y Q2 igual a menos 75 nanocoulombios y están separadas por una distancia de 3 centímetros. Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica que Q1 ejerce sobre Q2 y la fuerza eléctrica que Q2 ejerce sobre Q1. Para comenzar a resolver los problemas de electrostática, lo primero que deben hacer es realizar el diagrama de la situación planteada. Es decir, que tenemos una carga positiva Q1, una carga negativa Q2, que se encuentran separadas una distancia igual a R, que en este caso son 3 centímetros. Analicemos cuáles son las fuerzas que actúan, las fuerzas completas, tanto de Q1 como de la carga Q2. Tenemos este vector, esta fuerza, es la que está ejerciendo la carga Q2 sobre la carga Q1. Es decir, va a ser la fuerza vectorial 2 sobre 1. Y también vamos a tener este vector o esta fuerza que sería la fuerza que está ejerciendo la fuerza eléctrica Q1 sobre la carga Q2. Entonces va a ser la fuerza 1 sobre 2. Aquí vamos a aplicar la ley de Coulomb. Entonces calculamos el módulo de la fuerza 1 sobre 2 va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, que es una constante, multiplicado por el módulo de Q1 por Q2, es decir, solamente el valor absoluto, dividido en la distancia al cuadrado. Como tenemos los datos de Q1, Q2, la constante K, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, y el valor de la distancia R, que vale 3 centímetros, podemos reemplazar todos esos valores. Entonces tenemos 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados sobre coulombios cuadrados, multiplicado por el valor absoluto de 25 nanocoulombios por menos 75 nanocoulombios. Fíjense en una cosa, aquí estamos haciendo conversión de unidades, ¿sí? Seguramente en estos prácticos o en estos ejercicios vamos a tener muchas conversiones de unidades, así que vamos familiarizándonos con ese tema. Aquí tenemos 25 nanocoulombios. ¿Qué es el nanocoulombio? El nanocoulombios es 10 por 10 a la menos 9 coulombios. Por eso 25 nanocoulombios es lo mismo que decir 25 por 10 a la menos 9 coulombios. Y la carga Q2, que es menos 75 nanocoulombios, es lo mismo que decir menos 75 por 10 a la menos 9 coulombios, dividido en la distancia al cuadrado. La distancia, como dato, lo tenemos en centímetros y lo tenemos que pasar a metros. Es decir, que va a valer 0,030 metros, todo eso al cuadrado. Reemplazamos, calculamos y obtenemos el valor que vale 0,019 newton, ¿sí? Esa es la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Esta es la fuerza eléctrica. Como las dos cargas tienen signos opuestos, la fuerza es de atracción, ¿sí? Como habíamos visto en la primera diapositiva, cuando las cargas tienen signos distintos, positiva y negativa, son fuerzas de atracción. ¿Y cuál va a ser la dirección y el sentido? Si nosotros estamos analizando la fuerza eléctrica que Q1 ejerce sobre Q2, fíjense en el diagrama de cuerpo libre, la dirección va a ser
en el sentido negativo de las X, ¿sí? Es decir, que va hacia la izquierda. Y el inciso B me está preguntando cuál es la fuerza eléctrica que Q2 ejerce sobre Q1. ¿Sí? La tercera ley de Newton se aplica también a la fuerza eléctrica. Aun cuando las cargas tienen diferentes magnitudes, la magnitud de la fuerza que Q2 ejerce sobre Q1 es la misma que la magnitud de la fuerza que Q1 ejerce sobre Q2. Es decir, que la fuerza 2 sobre 1 vale lo mismo que la fuerza 1 sobre 2 en cuanto a magnitud. ¿Sí? Recuerden que aquí estamos hablando de magnitud o de módulo. La dirección y el sentido pueden cambiar o pueden ser distintos. La tercera ley de Newton también establece que la dirección de la fuerza que ejerce Q2 sobre Q1 tiene exactamente la dirección opuesta que la de la fuerza que Q1 ejerce sobre Q2. ¿Sí? Estas cuestiones vectoriales son muy importantes que la tengan en cuenta, chicos, al momento de resolver las situaciones problemáticas. ¿Sí? Por ahí se puede llegar a prestar a confusión en cuanto al resultado, porque acá en este ejercicio, como vemos, la fuerza que ejerce la carga Q1 sobre la carga Q2 es la misma que la fuerza que ejerce la carga Q2 sobre la carga Q1, pero solamente en cuanto a módulo. La dirección y el sentido son contrarios. ¿Sí? Es decir, que la respuesta no es la misma en el inciso A que en el inciso B, por más que el resultado numérico sea el mismo. Como se trata de vectores, el módulo, la dirección y el sentido pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar con esta clase de electrostática, y en la próxima clase vamos a avanzar un poco más con esta unidad. Hasta luego, chicos.